Para empezar, quiero presentarme. Mi nombre es Pedro Shihara. Actualmente soy magíster en Ciencia de la Computación por la Universidad de Sao Paulo. Actualmente estoy culminando también el doctorado y, bueno, pertenezco al grupo de Inteligencia Artificial de la PUC. Asimismo, también he sido miembro del Laboratorio de Inteligencia Computacional también de la Universidad de Sao Paulo, del ICMC. Y bueno, les voy a presentar el día de hoy pues el tema de modelos de grafos probabilísticos con procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Entonces vamos a ver un poco acerca de estos dos temas que se intersectan y en cierto punto no hubo mucha investigación asociada a esto porque usualmente los modelos de grafos probabilísticos son modelos generativos. ¿Qué quiere decir que son modelos generativos? Que buscan encontrar la naturaleza estadística de los datos y a partir de eso explicar posibles predicciones, posibles diagnósticos, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, incluso antes de la llegada de los modelos de Deep Learning, modelos discriminativos han sido los más empleados por su alta precisión. Modelos como máquinas de vectores de soporte o las mismas redes neuronales clásicas, de alguna manera pues han llegado a ser predominantes en la clasificación, al menos si hablamos en términos de precisión. Entonces, el abordar este trabajo fue abordado junto con el profesor, el doctor Alneu Andrade López, también de la Universidad de Sao Paulo, y justamente logramos abordar esto porque no había mucha investigación asociada a modelos generativos, específicamente en la tarea de Protein-Protein Interaction Extraction. Este tipo de tarea es una tarea bastante importante en, digamos, la rama de BioNLP. ¿Qué es BioNLP? Es el procesamiento del lenguaje natural de textos biomédicos. ¿Por qué se ha tornado importante esta área? Precisamente porque los nuevos descubrimientos asociados a las proteínas, a microorganismos, son publicados en papers. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, uno podría decir, qué bueno que sea publicado en papers, porque así ahora con el Internet, con, digamos, las revistas indexadas que pueden ser localizadas en cualquier momento y por cualquier persona y en cualquier lugar, pues es fácil, ¿no? Poder hacer que un científico en Gran Bretaña pueda saber lo que está haciendo un científico japonés o un científico australiano, etcétera, ¿no? Pero no es tan simple como eso. En el problema de PLN, de procesamiento del lenguaje natural, eh, uno, que es un problema bastante complejo de abordar porque el lenguaje natural en sí ya trae una complejidad intrínseca del ser humano, ¿no? De lo que uno expresa, digamos, de pensamientos a lo que escribe textualmente, pues hay una gran diferencia, ¿no? Nosotros podemos escribir lo mismo que pensamos, lo podemos escribir de N formas distintas. ¿Cuál es el problema? Independientemente de eso, que el número de publicaciones de nuevos descubrimientos asociados a la biomedicina es exponencial. Aquí nosotros podemos ver en este gráfico los artículos científicos donde se habla pues de nuevos descubrimientos, de nuevos experimentos en la proteómica, que es el estudio de las proteínas, en la genómica, que es el estudio justamente digamos, del código genético, del material genético, y así con otros tópicos. Y nosotros notamos que el crecimiento de los artículos en los últimos años, en los últimos 30 años por lo menos, ha sido exponencial. Esto, si lo traducimos a un valor que más o menos fue estimado a través de una investigación justamente tratando sobre esto, se estima que aproximadamente 2.000 artículos científicos, 2.000 papers asociados a la parte biomédica, son publicados cada mes. Entonces, la pregunta que uno se haría sería, ¿cuántos papers uno puede leer al mes? Probablemente 2.000, no creo, ¿no? Sería muy difícil que una sola persona pueda leer 2.000 papers. Ahora, el problema no solamente es que se pueda leer 2.000 papers, sino de que al siguiente mes ya son 2.000 más, y al tercer mes son 2.000 más, y al final, pues, en
4 o 5 meses ya estamos teniendo pues decenas de miles de papers nuevos. Entonces, lógicamente, esto torna inviable que un científico en la parte de biomédica pues comience a leer todos los papers, ¿no? Sería algo, digamos, que no se va a dar. Entonces, ¿cuál es la problemática acá? Que justamente esos descubrimientos son importantes para que otros científicos puedan tomar de manera inteligente la decisión de qué investigar y en qué profundizar, tomando en consideración el estado del arte, ¿no? Que es lo que típicamente se hace digamos, en el ámbito científico. Entonces, a partir de esta problemática, surge la idea de trabajar con Machine Learning, supervisado principalmente, para poder hacer que, entre comillas, lean esos textos y pueda, de alguna manera, pues, extraer la información automáticamente. Ahora que estamos en tiempos de pandemia, definitivamente se torna incluso más importante aún. En los últimos meses, el número de publicaciones asociadas al COVID se ha incrementado sustancialmente también, ¿no? Nuevos descubrimientos acerca de cómo reacciona este tipo de virus a diferentes circunstancias o entornos experimentales. Entonces, localizar todo eso y condensarlo rápidamente en el menor tiempo posible ayuda también a encontrar la vacuna, a encontrar nuevas, digamos, soluciones, digamos, para atacar este tipo de virus de una manera más rápida. Entonces, si bien es cierto que esta es una tarea de PLN, pero su impacto es trascendente a PLN. Su impacto es, de alguna manera, mejorar la salud de las personas de manera indirecta a través o favoreciendo la extracción rápida de este tipo de información o de nuevos descubrimientos para que los científicos puedan trabajar, digamos, de manera inteligente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues aquí el objetivo en particular es extraer si es que existe una interacción entre dos proteínas a partir de un texto biomédico. Entonces, se escanea todo el paper y al escanear todo el paper se identifica si es que dos proteínas realmente, según el autor, están interactuando o no están interactuando. Entonces, digamos que podríamos ver eso como si fuese un problema binario, en donde 0 podría ser ausencia de interacción y 1 podría ser presencia de interacción. Esto de aquí entonces es lo que nosotros tratamos en cuanto a esta investigación y de hecho, como ya les comentaba anteriormente, los modelos discriminativos como máquinas de vectores de soporte o redes neuronales estaban dominando el área, bueno, de hecho siguen dominando el área en cierto modo, SBM sobre todo, y en este caso, pues, lo que hizo, por ejemplo, ese trabajo que incluso le he puesto aquí el título del paper, si es que ustedes desean verlo en detalle. Aquí ese trabajo consiste en analizar el árbol sintáctico de la oración o de cada oración de texto del paper y a partir de ese árbol sintáctico los autores proponen un kernel. Este kernel lo que hace, recibe dos árboles sintácticos, como los que nosotros podemos ver acá, y lo que hace es compara ambos árboles sintácticos. La diferencia de post-tags o de etiquetas entre ambos árboles son contabilizados para determinar pues cuánta semejanza o diferencia tienen estos dos árboles, ¿no? Por ejemplo, acá no sé si ustedes tal vez tengan una base de PLN, pero en todo caso podría decir que dentro de PLN pues hay un análisis léxico, sintáctico y un análisis semántico. En ese caso, desde el punto de vista del análisis sintáctico, al crear estos árboles se crea una jerarquía, ¿no? Finalmente nosotros cuando escribimos una frase, esa frase tiene un verbo, esa frase tiene un sustantivo, al final tenemos un predicado y al final tenemos la oración completa, ¿no? Entonces, existe pues una jerarquización, digamos, dentro de esas categorías lingüísticas. Y bueno, aquí digamos que este tipo de investigaciones muy interesantes, dicho sea de paso, lograron
resultados bastante altos en comparación con el estado del arte. Y a partir de esto, pues, la predominancia de modelos discriminativos como estos, como SVM o redes neuronales, se tornó, digamos, en una constante. Algo interesante que nosotros notamos acá en ese tipo de investigación es que utilizaban la estructura del árbol sintáctico para poder explicar cómo es que se comportan las oraciones con relación a la interacción o falta de interacción entre proteínas. Entonces, como existía esa relación, nosotros nos preguntamos, ¿y por qué no tomamos eso? También, o sea, tomar las características sintácticas de este árbol y lo llevamos no al plano discriminativo, sino al plano generativo. ¿Qué nos podría dar de diferente, no? Entonces comenzamos a analizar los resultados para entender de qué manera podríamos proponer algo diferente. Y es ahí donde nosotros aplicamos justamente estos modelos generativos, en particular los modelos de grafos probabilísticos. Digamos, uno de los libros más importantes en ese tema es de Daphne Koller, de la Universidad de Stanford, que también es la creadora de Coursera. Probablemente ustedes, o la mayoría de ustedes conoce Coursera, pues ella es una de las fundadoras de Coursera, ¿no? Y tiene un libro que es un libro, digamos, básico, o mejor dicho, digamos, obligatorio cuando uno quiere abordar ese tema, ¿no? De modelos de grafos probabilísticos. Ahora, antes de pasar a hablar un poco acerca de la propuesta, habría que preguntarse, pues, ¿qué es un modelo de grafo probabilístico, no? Al final llega a ser una estructura, grafo acíclico dirigido, que nos permite a nosotros interrelacionar variables aleatorias. Por variables aleatorias nos referimos a los features o a las características. Bueno, este tipo de modelos de grafos probabilísticos tiene dos partes. Una parte que es la estructura, que usualmente nosotros lo denotamos por G, y el conjunto de parámetros que nosotros lo denotamos por teta. Esos son los dos grandes componentes de un modelo de grafo probabilístico dirigido. También existen otros modelos no dirigidos. En este caso nosotros nos enfocamos en aquellos que sí eran dirigidos y por lo tanto quiere decir que esta parte de acá era un grafo acíclico dirigido y aquí esta parte de acá eran distribuciones probabilísticas, ¿no? Dentro de estas distribuciones probabilísticas encontramos principalmente distribuciones condicionales y distribuciones marginales. Entonces, pasando un poco a la parte y cómo utilizamos este modelo de grafo probabilístico para poder hacer la inferencia, ¿no? Usualmente para eso usamos o calculamos, mejor dicho, la condicional de qué es lo que estamos consultando. En este caso, la clase es, ¿qué pasa si no hay interacción? Si no hay interacción, considerando el modelo que tenemos, el modelo de grafo probabilístico que tenemos, el dataset que tenemos y la evidencia que tenemos, ¿cuál sería la probabilidad, ¿no? De la misma manera con la clase positiva que indica que sí va a haber interacción. Comparamos ambas probabilidades y lógicamente la probabilidad mayor es la que maximiza la posibilidad de que haya una interacción. Al final, entonces, la extracción de una relación entre la interacción entre dos proteínas puede ser definida como un problema de clasificación y justamente nosotros, al igual que papers anteriores, definen la extracción de relaciones a partir de texto, o sea, la tarea de PLN lo podemos trasladar y definir como un problema de clasificación, en donde nosotros vamos a denotar que la clase será 1 si es que existe una interacción entre dos proteínas, dada una oración de texto. Y la clase será 0 en el caso de que no exista ningún tipo de interacción, ¿no? Entonces es un problema de clasificación binario, donde el input no es un vector de características, es una oración de texto, y el output sería pues 0 o 1, ¿no? Y para esto, pues, nosotros, tomando un poco la idea que habían propuesto en Choi, justamente en el paper que le mencioné al inicio,
lo que hicimos fue considerar justamente estas muestras de árboles sintácticos, más o menos para que puedan ver una oración, puede, digamos, una oración como esta de acá, puede ser un input para obtener justamente un árbol sintáctico de esta forma, ¿no? En donde nosotros vamos a tener, digamos, estas etiquetas lexicales asociadas a cada una de las palabras y luego pues a las frases y luego a la oración completa, ¿no? Entonces, es aquí donde tenemos la jerarquía que comentamos. Y a partir de estas muestras, nosotros decidimos crear un modelo de grafo probabilístico de manera automática, es decir, esto de acá se genera a través de métodos de creación de estructuras de grafos probabilísticos. Y digamos que una de, de los principales problemas que nos enfrentamos es que los árboles sintácticos tienen aristas no dirigidas. Eso implica también que no podemos trasladar tal cual la semántica o la relación de, de estos post-tags hacia nuestro modelo de grafo probabilístico. Tenemos que lidiar con la ciclicidad, y para lidiar con la ciclicidad nosotros utilizamos la métrica de Mutual Information, en donde nosotros tratamos de ver si es que, cuál es la relación entre la independencia o, digamos, relación cercana entre dos variables, en este caso, dos etiquetas o dos post-tags. Bueno, acá también utilizamos un concepto de entropía que me parece que no va mucho al caso profundizar mucho en los detalles, pero más o menos, digamos que si nosotros tenemos la entropía de, digamos, de una variable binaria, nosotros podríamos encontrar que la entropía en este sentido llega a ser 1, si esto fuese binario solamente, llega a ser 1 entropía cuando hay caos total, mientras que, digamos, llega a ser 0 cuando la probabilidad es alta, ya sea para el lado 0 o el lado 1, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros utilizamos esta métrica para poder guiar la construcción de la estructura. No solamente esta, sino, digamos, esta es una de las que aplicamos, pero en realidad aplicamos varias. Analizamos 5 corpus, en realidad estamos hablando de un corpora del estado del arte asociado justamente a este tema, y obtuvimos pues estos resultados, ¿no? Finalmente, acá podemos ver los resultados que obtuvimos, nuestro modelo en comparación con los modelos que ya se habían aplicado previamente, lograron buenos resultados con estos datasets. Acá hay que notar algo, ¿no? Que nuestro modelo se desempeña bien en datasets o en corpus, donde la cantidad de oraciones de texto era alta. Como podemos ver aquí, pues las oraciones en estos dos datasets son bastante altos, ¿no? En comparación con los demás. De hecho, si ya nos referimos a instancias, más o menos estos dos corpus tienen por encima de 5.000 instancias trabajadas, ¿no? Mientras que los otros datasets son más pequeños. Y esto de aquí corrobora un poco lo que sucede con los modelos generativos en comparación con redes neuronales o máquinas vectoriales de soporte, que son discriminativos, que es principalmente que los generativos necesitan mucha data para poder funcionar apropiadamente en comparación con los discriminativos, que pueden hasta lidiar un poco con esa falta o carencia de datos, ¿no? Entonces, no es que uno sea peor que el otro o sea mejor que el otro, sino dependiendo del contexto, uno podría aplicarlo mejor, y eso es lo que nosotros observamos acá, ¿no? Los resultados son mucho mejores de nuestro modelo generativo cuando aplicamos, digamos, estos dos datasets, pero baja un poco su rendimiento cuando son los datasets más pequeños, ¿no? Donde las instancias son mucho menores. De hecho, pues la 10ª parte de lo que hemos estado aplicando con estos dos datasets. Entonces ahí sí baja considerablemente. Entonces eso ahí quiere decir que tampoco es que hay que subestimar los modelos, sino más bien, justamente como decía también Jorge en la charla previa, pues comenzar a sentarnos y analizar cuáles son los resultados y por qué están pasando, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual está ocurriendo o tenemos los resultados que tenemos?
En ese caso, pues apreciamos que no necesariamente pues una red neuronal o deep learning en todo caso siempre te va a resolver el problema, ¿no? No necesariamente va a ser de esa manera, ¿no? Y en ese caso, nosotros encontramos este resultado. Y bueno, eso digamos así en términos generales, ya para culminar. eh, Podemos, digamos así a grandes rasgos, comentar de que a mayor complejidad tiene el modelo, pues menos flexibilidad va a tener al momento de hacer la clasificación. De hecho, podríamos estar hablando ya de un posible overfitting, ¿no? Entonces, también hay que lidiar con eso. De hecho, eso forma parte de trabajos futuros también para poder atacar ese problema de una manera incluso más eficiente de lo que estamos haciéndolo ahora, ¿no? Y aparte de eso, pues también se demostró que sí es posible aplicar modelos generativos. O sea, si bien es cierto en la literatura uno va a encontrar un montón de modelos discriminativos y unos cuantos papers de generativos, incluso casi son inexistentes, no quiere decir que sean malos, ¿no? Al final, creo que no se está explotando realmente su potencial como se debería. Vale la pena decir que scikit-learn, por ejemplo, no tiene modelos generativos implementados sofisticados, solamente tiene uno simple, que es el Naive Bayes, pero bueno, en realidad existen muchos más que son mejores, más sofisticados, pero no han sido implementados, no forman parte de un baseline dentro de scikit-learn. Y bueno, en ese caso demostramos pues que sí hay un desempeño mayor o competitivo con el estado del arte conforme el corpus aumenta, ¿no? Lo cual fue un hallazgo bien interesante que un poco va en contracorriente con relación al estado del arte en la extracción de proteínas. Bien, eso básicamente es lo que tenía que comentarles. Y bueno, muchas gracias por su atención.